Hablemos ahora de los genitales masculinos. Tenemos que hacer notar que los genitales masculinos, contrario a lo que vimos en los genitales femeninos, que eran principalmente internos, en su mayoría son estructuras externas. Vamos a empezar con los testículos, que son órganos productores de espermatozoides, pero también son glándulas de secreción interna. Los testículos se encuentran situados inferior y posteriormente al pene. El testículo izquierdo es ligeramente más descendido que el derecho como generalidad. Tienen una forma ovoide, con un peso de 20 gramos, una longitud de 4.5 centímetros, un espesor de 2.5 y una altura de 3 centímetros. Su consistencia es similar a la consistencia del globo ocular. Los testículos sin sus envolturas tienen un aspecto liso, pulido y brillante, gracias a la capa que lo recubre, que es la túnica albugínea. El color de los testículos es ligeramente azulado. Los testículos están en un sentido sagital, teniendo una cara medial y una cara lateral. La cara medial es convexa y está cubierta por la túnica vaginal, excepto en la parte posterior. La cara lateral es convexa y está en relación con el epidídimo, separada del mismo por el seno del epidídimo, que es una prolongación de la túnica vaginal, que platicaremos más adelante. Es una prolongación del peritoneo que el testículo arrastra en su migración embriológica desde el abdomen hasta los escrotos. El testículo, por su orientación, tiene un borde póstero-superior, es decir, posterior y superiormente. Este borde posterior y superior está relacionado en su mayor parte con el epidídimo y con los vasos del cordón espermático. Por este borde es que llega el cordón espermático con los vasos sanguíneos, y acá vamos a tener el mediastino testicular, como veremos posteriormente. El borde anteroinferior es libre y es convexo. Tiene un polo superior que está recubierto por la cabeza del epidídimo, y acá en la generalidad existe un pequeño apéndice, una pequeña masa saliente denominada apéndice del testículo. El polo inferior es el lugar de inserción de una estructura muy importante que vimos en el laboratorio, que es el ligamento escrotal, que une el testículo al escroto y que le permite mantener su posición sin rotarse sobre su propio eje para evitar la torsión testicular, que es una emergencia médica. El testículo está rodeado por una capa de tejido conectivo denominada túnica albugínea, que le da su coloración azulada. Es bastante resistente y se mete dentro del testículo a través de unos tabiques. Es relativamente delgada, de 1 milímetro en su mayor parte, excepto en su borde póstero superior, en la que se engrosa bastante, y a esa zona es donde llegan los vasos sanguíneos del cordón espermático, donde salen también los conductos espermáticos, que ya conoceremos en un momento, y se denomina mediastino. Del mediastino a la periferia de la túnica albugínea salen estas prolongaciones de tejido conectivo que se denominan tabiques. Estos tabiques van a dividir el testículo en sus diferentes lobulillos, de 250 a 300 lobulillos testiculares que componen el testículo completo. Cada uno de estos lobulillos tiene un conducto denominado túbulo seminífero, que mide de 0.30 milímetros aproximadamente, y va a tener una longitud completa, si lo sumamos, de 1.75 metros. Las vías espermáticas que llevan los espermatozoides hacia la parte externa existen internos y externos. Los que son internos al testículo, los túbulos seminíferos, salen, como ya vimos, de cada uno de los lobulillos, están enrollados en los lobulillos, y estos van a salir como unas prolongaciones rectas hacia la red de testis, a los conductivos eferentes que van de la red de testis hacia el conducto del epidídimo. El epidídimo, que está conformado por este conducto que está bastante condensado, bastante apretado, y desde acá
desde la cola del epididimo va a salir el conducto deferente, que es un conducto larguísimo, que va desde el testículo, que termina finalmente en las vesículas seminales. Después tenemos las vesículas seminales, 2, y estas vesículas drenan a través de los conductos eyaculadores al seno prostático. Vamos con los túbulos seminíferos rectos. Los túbulos seminíferos que se encuentran en cada lobulillo van a terminar en estas prolongaciones rectas que llegan hasta la red de testis. Estos se denominan túbulos seminíferos rectos. Hay un conducto por cada lobulillo. Estos lobulillos se entremezclan y forman una red que se denomina red de testis. Se encuentra en la parte inferior del mediastino, desde la parte inferior del mediastino, y va a formar la unión de todos los túbulos rectos que se van anastomosando entre sí. De esta red de testis surgen los conductillos eferentes. No confundirlos, muy importante, con el conducto deferente. Estos son eferentes. Y estos conductos van a salir desde acá de esta zona, van a conformar buena parte de la cabeza del epidídimo, donde van a ir uniéndose al conducto del epidídimo. Son de 9 a 12 conductillos de aproximadamente 15 milímetros de longitud que forman un conducto de 15 centímetros. El epidídimo es esta red de conductos que se van uniendo, ¿sí? Y van drenando en un conducto principal, y ese conducto se va a condensar de forma bastante compacta, formando esta estructura alargada de anterior a posterior, que tiene forma de cimera de casco romano y que va a estar dividida en sus segmentos denominados cabeza, cuerpo y finalmente la cola. Tiene una longitud de 5 centímetros en total, el epidídimo completo, no el conducto que va adentro, sino el epidídimo completo. Tiene de 10 a 12 milímetros de espesor en la zona de la cabeza, que es la zona más espesa. Se vuelve un poco menos espeso, hasta 5 milímetros en el cuerpo, para terminar en 3 milímetros en la cola. Su anchura promedio es de 1 centímetro. La cabeza del epidídimo, que es el primer segmento, se encuentra del polo superior a la parte superior del borde póstero superior. Empieza ahí desde el polo superior del testículo y va a recibir a los conductillos eferentes. Está formado por un tejido fibrocelular denso y en esta parte la túnica vaginal recubre los lados y anteriormente a la cabeza. Aquí también vamos a tener un apéndice, al igual que el apéndice del testículo, solo que es el apéndice, es una pequeña prolongación denominada apéndice del epidídimo. Después tenemos una zona que se vuelve prismática triangular, con 3 caras, una cara superolateral, una medial y una inferior. La inferior es cóncava y se encuentra en relación con el seno del epidídimo, es la que recibe ahí de esa zona la llegada del conducto desde la cabeza. La cara medial es la que está relacionada con el cordón espermático que sale hacia la parte superior. Y luego finalmente tenemos la cara superolateral, que es convexa y está recubierta totalmente por la túnica vaginal. La cola del epidídimo, que es el final de la estructura, está aplanada de superior a inferior. Va a tener en la cara superior la relación directa con la túnica vaginal y en la cara inferior está unida al testículo por tejido fibroso. Esta parte también está adherida junto al polo inferior del testículo con el ligamento escrotal. Por dentro, el epidídimo es un tubo flexuroso de una longitud de 6 metros en total, que está bastante compacta, con un calibre de 0.3 milímetros. Para mantener unido todo el tubo, hay un tejido que lo rodea, que es un tejido conjuntivo denso. Y por fuera tenemos el recubrimiento de la túnica vaginal del epidídimo, que es una prolongación de la túnica vaginal del testículo. La cola drena en el conducto deferente.
un conducto de 40 centímetros de largo. Ese conducto empieza en el escroto y termina finalmente en las vesículas seminales, ya en la pelvis. Tiene 40 centímetros de largo con 2 milímetros de ancho, excepto en la parte de la ampolla donde termina su desembocadura, que es 2 a 3 veces más ancha. Como es un conducto largo, tiene varios segmentos, varias porciones. La primera porción es una porción en la que se relaciona directamente con el epidídimo, ahí desde la cola hasta que puede meterse dentro del cordón espermático. Tiene un trayecto anterosuperior, se dirige hacia anterior y superiormente, y se relaciona con el plexo venoso posterior del testículo. Al llegar a esta zona, el testículo se mete dentro del cordón espermático, que es un cordón que contiene todas las estructuras que vienen desde el abdomen y que van hacia el testículo. Este cordón espermático contiene lo siguiente, que es muy importante recordarlo. La arteria testicular y del conducto deferente que va adentro, es decir, la arteria gonadal masculina, que se llama también arteria testicular. También, obviamente, el conducto deferente, los filetes nerviosos de los nervios que vienen desde el abdomen hacia el testículo, el plexo pampiniforme, que es un plexo venoso que va a dar lugar a la arteria testicular, los vasos linfáticos y restos del proceso vaginal. Además, también restos del músculo cremaster. En esta porción funicular, el cordón espermático está prácticamente relacionado con la piel y en esta zona es donde se realiza la cirugía de la vasectomía. Finalmente, el cordón espermático se mete dentro del conducto inguinal, aquel conducto que vimos que se encuentra en el ligamento inguinal, por dentro del ligamento inguinal. Atraviesa el conducto inguinal a través del agujero inguinal externo y sale del otro lado en el agujero inguinal interno. Dentro del cordón espermático, ahí van todas las estructuras del cordón, pero por fuera del cordón pasan el nervio génito-femoral, el nervio inguinal y la arteria cremastérica que va para el músculo cremaster. Al llegar al anillo inguinal interno, las estructuras se separan. El conducto deferente se dirige hacia las arterias ilíacas y las venas, la vena ya formada, que sería la vena testicular y la arteria testicular, se dirigen la vena hacia su zona de desembocadura, que ya vimos que es diferente del lado derecho e izquierdo, del lado derecho hacia la cava inferior y del lado izquierdo hacia la vena renal. Y desde ahí desciende junto a esta vena la arteria testicular que se dirige hacia el cordón espermático. Su trayecto es posterior, pasa encima de los vasos ilíacos, los cruza ahí por encima para dirigirse a su siguiente porción, que es la porción pélvica. La porción pélvica tiene dos zonas diferentes. La primera de las zonas se encuentra a la par de la vejiga urinaria. Pasa en los bordes de la vejiga urinaria, que se recuerdan que la vejiga si se distiende se vuelven caras. Al volverse caras, el conducto deferente se adhiere, no se separa como uno pensaría a la hora de dilatarse, sino que se adhiere y se mete dentro de la pared de la vejiga urinaria. Luego se dirige hacia la parte posterior, cruza por encima de los uréteres, como podemos ver en esta imagen, y luego de cruzar por encima de los uréteres, llega a su zona retrovesical. En esta zona retrovesical va a descender hacia la parte medial, se dirige oblicuo medialmente, y en esta zona vemos que tiene una dilatación que se denomina ampolla del conducto deferente. Esto forma un triángulo entre los dos conductos deferentes que se llama triángulo interdeferencial. Esto termina desembocando en la vesícula seminal. Y esas serían las porciones del conducto deferente. Este conducto drena entonces en los reservorios que acumulan los espermatozoides, que se denominan vesículas seminales. Se encuentran en el extremo terminal de los conductos deferentes, son alargadas, están oblicuas en sentido superior y lateral, de anterior a posterior. Tienen un conducto excretor finalmente que desemboca en el conducto eyaculador
un cuerpo y un fondo. Tienen una longitud de 5 a 6 centímetros con un ancho de 15 milímetros. Finalmente, esta vesícula seminal drena en los conductos eyaculadores que salen de la unión de las vesículas seminales y la terminación de los deferentes, y desde ahí se dirigen hacia la porción prostática de la uretra, exactamente al seno prostático. Ahí, inferior al utrículo prostático y lateralmente al utrículo prostático, después de recorrer 2.5 centímetros de longitud dentro de la próstata, teniendo 1 a 2 milímetros de espesor y hasta 0.5 milímetros en la zona de la terminación de la uretra, drenan finalmente. Los vasos sanguíneos que llegan al testículo llegan a través de la arteria testicular. La rama epididymaria y testicular pues llegan ahí a través del cordón espermático. También tenemos acá que estas nos van a dar las arterias de las caras testiculares, que finalmente van a terminar en las ramas que rodean al testículo y se meten entre los lobulillos y se denominan ramas interlobulillares. También, además de esto, tenemos una arteria que también procede de las gonadales, que es la arteria del conducto deferente, otra arteria que se denomina arteria cremastérica, y las arterias de las vesículas seminales. Ellas son las que proveen la irrigación del testículo. En cuanto a las venas, el drenaje venoso sale de las venas que están entre los lobulillos interlobulillares y van a salir por medio del mediastino. Desde aquí del mediastino van a formar el plexo pampiniforme. Acá van a ir también las venas del conducto deferente y de las vesículas seminales, que es a donde van a drenar finalmente todas las venas que surgen de acá del testículo. En cuanto a los linfáticos, tenemos que el epidídimo y el testículo van a drenar hacia los nódulos linfáticos lumbares izquierdo y derecho. También los conductos deferentes y la vesícula seminal tienen un drenaje que es diferente al testículo. Estos van a drenar hacia los ilíacos externos e internos. La inervación es importantísima y es bastante diferenciada de todas las otras estructuras genitales porque viene del plexo celíaco, es decir, es abdominal y por lo tanto tiene inervación parasimpática vagal. Esto proviene del plexo celíaco a través de un subplexo que se denomina plexo testicular e hipogástrico. Y desde acá vamos a tener también otro plexo que se llama plexo deferencial para el conducto deferente. El testículo no se encuentra expuesto, se encuentra recubierto por una serie de envolturas. Esta serie de envolturas es de exterior a interior, la piel o escroto, el dartos, que es el tejido que está por debajo de la piel, el tejido conectivo que está por debajo de la piel, una capa celular subcutánea, la fascia espermática externa, el músculo cremaster, la fascia espermática interna y la túnica vaginal. Para entenderla tenemos que recordar que los testículos se formaron dentro del abdomen y luego migraron. En su migración pasaron arrastrando el peritoneo que va a darnos la túnica vaginal. Después arrastraron también la fascia endoabdominal que nos va a dar la fascia espermática interna. Y posterior a ese arrastra fibras del músculo transverso del abdomen, pero principalmente del músculo oblicuo interno. Estas fibras del músculo oblicuo interno van a formar el músculo cremaster. La fascia del músculo cremaster va a terminar formando, la fascia del músculo oblicuo interno arrastrada, va a terminar formando la fascia espermática externa. Después de esta fascia tenemos el tejido celular subcutáneo y por último las capas del dartos y la piel del escroto. El escroto tiene su irrigación, su inervación y su drenaje totalmente separado del testículo. Las arterias superficiales van a provenir de las pudendas externas de la arteria femoral y también de la rama perineal de las pudendas internas. Y las profundas van a provenir de las cremastéricas. El drenaje venoso va a salir hacia la safena mayor, superficialmente, y profundamente hacia los plexos venosos del cordón espermático. Los vasos linfáticos drenan hacia los inguinales mediales. Y en cuanto a los nervios, tenemos inervación del perineal superficial, perineal externo, cutáneo femoral posterior, que son la inervación de la zona de la pared, ¿verdad? Y también inervación de los nervios ilioinguinal y genitofemoral, que provienen del plexo femoral. Del plexo lumbar, perdón.